Ian, y les voy a presentar sobre el proyecto de simulación de partículas usando CUDA. La motivación de este proyecto es, por un lugar, obtener simulaciones realistas de fenómenos físicos, como la dinámica de fluidos, la dinámica molecular, simulación de cuerpos blandos y tejidos, y también otras disciplinas como la astrofísica, en las que se estudian, por ejemplo, nubes de asteroides, discos de acreción y otras cosas que se pueden modelar con muchas partículas. También este trabajo es relevante en el campo de los juegos, en los que se busca obtener efectos físicos cada vez más realistas. Bueno, entonces la descripción como de alto nivel del problema es simular el comportamiento de un sistema de partículas que se está moviendo eh, con, con digamos, con las características de que estas partículas están interactuando cada vez que chocan. Las partículas también pueden chocar contra paredes de un contenedor en el que están ubicadas. Y también el movimiento de las partículas puede estar influenciado por gravedad y roce, es decir, por otros parámetros físicos. Los desafíos del problema son más que nada que usualmente para lograr los efectos realistas que se buscan se suele requerir muchas partículas, como por ejemplo cuando se quiere simular la dinámica de fluidos. Lo normal es tener tantas partículas que uno no las pueda distinguir, entonces son muchísimas. Y también otro desafío de este problema es que existen varias formas de computar estas interacciones que hay entre las partículas, y uno puede caer en el error de elegir la equivocada y obtener resultados extremadamente malos. Así que hay que, hay que elegir bien qué algoritmo utilizar. Bueno, el marco teórico que se describe en la publicación indica que hay básicamente dos tipos de simulación. Primero, la simulación euleriana, que consiste en dividir el espacio o en discretizar el espacio en una grilla. Y luego se realizan los cálculos de interacciones entre las partículas sobre un conjunto finito de puntos del espacio. Eh, esto, esto tiene una gran ventaja, que es que si es que el lado de cada celda es igual al diámetro de las partículas, entonces necesitamos a lo más consultar 4 celdas vecinas en 2 dimensiones, u 8 celdas vecinas en 3 dimensiones por cada partícula. Es decir, una partícula no puede estar colisionando con partículas que estén eh, fuera de ese vecindario. Entonces acota bastante dónde hacer las consultas. Por otro lado, también están las simulaciones lagrangianas, en las que se calculan las propiedades físicas de las partículas a medida que se van moviendo. Y por lo general son mucho más costosas computacionalmente este tipo de simulaciones. Entonces lo que se explora en el paper es un método basado en grilla, el cual consiste de 3 pasos. Primero es el paso de integración, que consiste en actualizar la velocidad de las partículas, considerando fuerzas como la gravedad y el roce, y luego actualizar la posición. Después está el paso de construcción de la grilla, que es como la que pueden ver a la derecha, en la que se hace una división subespacial del espacio usando una grilla uniforme. Luego, cada partícula del sistema es asignada o asociada a una sola celda, dependiendo de en qué celda cae el centro de la partícula. O sea que si el centro de la partícula está en la celda 4, entonces asumimos que la partícula está en la celda 4. Bueno, y luego se almacenan los índices de las partículas y de las celdas en 2 arreglos separados, en memoria global. Para procesar las colisiones, cada partícula chequea las celdas vecinas, como le había dicho en la diapositiva anterior, que serían 8 en 3 dimensiones, y se evalúa si es que podrían estar en colisión o no, dependiendo de la distancia de su centro.
Bueno, hay dos formas de construir la grilla que se mencionan en el paper. La primera de ellas es usando operaciones atómicas, eh, y este método consiste en crear dos arreglos, uno que se llama grid counters y grid cells. En el primer arreglo, en grid counters, se almacena la cantidad de partículas que hay en cada celda y se inicializa en 0 al principio de cada frame. Luego, en el arreglo grid cells, se almacenan los índices de las partículas de cada celda. Y básicamente esa es la forma de construir la grilla con operaciones atómicas. Y bueno, las operaciones atómicas vienen cuando se llama al kernel, que en este caso es update grid, que corre un thread por cada partícula y se preocupa de determinar en qué celda está cada partícula. Y cuando se determina en qué celda está la partícula, entonces se utiliza la función atomic add para incrementar el contador de partículas que hay en la celda. Y no nos tenemos que preocupar de generar data races porque estamos usando operaciones atómicas. Bueno, y también hay otra forma de construir la grilla, que es utilizando ordenamiento, y esto tiene varios kernels. El primer kernel es calchash, en el que se calcula un hash por cada partícula usando el ID de la celda en la que está contenida la partícula, y se almacena el resultado como una tupla del hash y el ID de la partícula en un arreglo global llamado particle hash. Luego se ordenan las partículas usando radix sort según el hash, y bueno, después se pasa al segundo kernel que recorre esta lista ordenada que generó el kernel anterior, y utilizando un thread por cada partícula, y se compara el ID de la celda de la partícula con el ID de la partícula anterior en la lista, como para detectar cuándo cambia el ID de la celda. Entonces, cuando cambia el ID de la celda, cuando cambia el ID de la partícula, estamos en una celda nueva. Y entonces podemos calcular dónde comienza y dónde termina cada celda. Bueno, y entonces con esta información luego el algoritmo puede consultar a qué celdas preguntar para detectar si es que hay colisiones o no por cada partícula. Bueno, en el paper eh, se comparan los dos métodos. Yo en realidad no implementé ninguno, así que por eso puse según el paper. En el paper dice que con el ordenamiento se consigue coherencia en los accesos de memoria, es decir, los accesos están más cerca en memoria unos de otros, y en general se obtiene un mejor performance con ese método. Por otro lado, el método que utiliza operaciones atómicas es más sensible a la distribución de las partículas, y entonces cuando las partículas están distribuidas de forma aleatoria, los accesos son también muy aleatorios, los accesos a memoria, y eso perjudica mucho la performance del método. Bueno, entonces, como les dije, yo no implementé los métodos basados en grilla, eh, porque no alcancé, pero implementé de todas formas una versión paralela utilizando CUDA, OpenGL por supuesto, y como IDE utilicé Visual Studio 2019. Bueno, primero que nada, para calcular los efectos de los choques, tuve que revisar un poco de física que no me acordaba mucho. Eh, Primero, asumí que los choques de las partículas iban a ser choques elásticos, que esto se definen los choques elásticos como aquellos en los que se conserva el momento. Y bueno, tenemos esas ecuaciones de las cuales obtenemos como expresiones algebraicas para la velocidad de cada una de las partículas. Sin embargo, tenemos la salvedad de que en este caso estamos considerando partículas homogéneas, es decir, todas tienen el mismo peso y el mismo tamaño, la misma masa y el mismo tamaño, entonces podemos hacer simplificaciones bastante convenientes.
Y es que, bueno, cuando tenemos estas condiciones de que las masas son iguales y los radios son iguales, entonces simplemente cuando ocurre un choque, lo que ocurre es que se intercambian las velocidades normales de las partículas y la velocidad tangencial de ambas partículas se mantiene. Entonces es súper simple el, el cómputo de cada choque. Y bueno, la aceleración de gravedad se manifiesta como la ecuación que todos conocemos. También consideré un coeficiente de roce lineal que va haciendo que las partículas vayan desacelerando a medida que se mueven. Bueno, primero implementé una versión secuencial de la solución, en la que, bueno, creo que tengo mal esta diapositiva. Sí, bueno, esto es primero. Primero genero n partículas con posiciones y velocidades aleatorias, y luego por cada partícula recorro nuevamente todas las partículas del sistema y verifico si es que choca con alguna de ellas. Y si es que choca con alguna de ellas, intercambio las velocidades normales como había indicado en las diapositivas anteriores. Una vez que tengo intercambiadas estas velocidades, después chequeo si es que alguna partícula está fuera del contenedor. Y si es que está fuera del contenedor, pongo la partícula en el borde del contenedor y reflejo la velocidad respecto a esa pared del contenedor. Luego se actualizan las velocidades, las posiciones y se dibuja la esfera. Y bueno, la solución paralela lo único que cambia es que se utiliza un kernel para detectar los choques y se utiliza un thread por cada partícula, con lo cual igual se consigue bastantes mejoras que voy a mostrar a continuación. Para evaluar la solución y las distintas implementaciones, bueno, primero que nada me basé en el ejemplo de simulación de partículas con CUDA que viene con el toolkit de CUDA. Se los voy a mostrar. Digamos, me basé en eso visualmente, porque el código en realidad tenía miles de líneas y yo no quería escribir tanto. Así que bueno, así se ve la solución de los ejemplos. Ahí no alcanza a verse todo, pero que todavía se está moviendo. Se puede ver que chocan unas con otras. ¿Cuántas partículas hay ahí? ¿200? Acá hay 300, si no. 300. Yeah. Bueno, y esta es la versión secuencial. Y como pueden ver, me corre a 87 FPS la versión secuencial. Entonces ahora voy a poner la versión con CUDA. Voy a dejarle harto la gravedad. No me aparece. Un minuto, ahora sí que si no me funciona ya filo, pero voy a probar una vez más. ¿Viste? Sí, se debe subir. Le bajé bastante la gravedad. Y bueno, se ve que con CUDA me corre a 110 FPS con la misma cantidad de partículas. Igual uno diría que no es mucho, pero hice varios experimentos y subiendo, digamos, la cantidad de partículas como a 1000 partículas, por ejemplo, o 1000 partículas, la versión secuencial me empieza a correr a 10 o 5 FPS. La versión en CUDA se mantiene a más de 30. Entonces, ahí se nota mucho más la diferencia.